siguiente práctica está elaborada por Lady Félix, Frederick Martínez y Christopher Guerrero. El día de hoy veremos lo que es la práctica de la estimación del valor de saponificación de grasas y aceites. Nuestro objetivo general es estimar el valor de saponificación de los aceites. Por otro lado, nuestros objetivos específicos son destacar la teoría que sustenta el desarrollo de esta práctica, resaltar los riesgos e implicaciones de las sustancias utilizadas, realizar el procedimiento experimental que compruebe la teoría mediante el laboratorio y mantener la coherencia y el orden jerárquico en el desarrollo de la práctica. Lo primero que tenemos que comprender para el desarrollo de esta práctica es sobre los lípidos, y es que los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos. Están constituidos básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, principalmente, aunque en ocasiones también por azufre, nitrógeno y fósforo. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos, que son las grasas o aceites, también llamados triglicéridos o triacilglicéridos. Están los fosfolípidos y los ésteres de colesterol. Estos muestran un componente común, los ácidos grasos. Los hay de tres tipos: ácidos grasos saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Esto lo podemos diferenciar en su estructura. Bien, ya vimos algunos componentes generales sobre el tema de la práctica. Ahora, más de lleno, tenemos que saber que las grasas y los aceites son las principales formas de energía almacenadas en muchos organismos. Son compuestos muy reducidos y son derivados de ácidos grasos. Los ácidos grasos, por su parte, son ácidos carboxílicos que tienen cadenas de hidrocarburos desde 4 a 36 carbonos y pueden ser saturados o insaturados. Los lípidos más simples construidos a partir de ácidos grasos son los triacilgliceroles o triglicéridos. Los triacilgliceroles se componen de tres ácidos grasos cada uno en un enlace éster con un solo glicerol. Dado que los hidroxilos polares de glicerol y los carboxilatos polares de los ácidos grasos están unidos en enlaces éster. Los triacilgliceroles son moléculas hidrófobas no polares que son insolubles en agua. La saponificación como tal es la hidrólisis de grasas o aceites en condiciones básicas para producir glicerol y la sal del ácido graso correspondiente. Saponificación significa literalmente fabricación de jabón. Es importante para el usuario industrial conocer la cantidad de ácido graso libre presente, ya que este determina en gran medida la pérdida por refino. La cantidad de ácido graso libre se estima determinando la cantidad de álcali que se debe agregar a la grasa para volverla neutra. Esto se hace calentando una cantidad conocida de grasa con una fuerte solución acuosa de sosa cáustica, que convierte el ácido graso libre en jabón. A continuación se retira este jabón y se determina la cantidad de grasa restante. La pérdida se estima restando esta cantidad de la cantidad de grasa que se tomó originalmente para la prueba. El índice de saponificación es el número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos resultantes de la hidrólisis completa de 1 gramo de grasa. Proporciona información sobre el carácter de los ácidos grasos de la grasa. Cuanto más larga es la cadena de carbono, menos ácido se libera por gramo de grasa hidrolizada. También se considera como una medida del peso molecular medio o longitud de cadena de todos los ácidos grasos presentes. Los ácidos grasos de cadena larga que se encuentran en las grasas tienen un valor de saponificación bajo porque tienen un número relativamente menor de grupos funcionales carboxílicos por unidad de masa de grasa y por lo tanto tienen un peso molecular alto. Luego de haber realizado la práctica de estimación del valor de saponificación de grasas o aceites, tenemos la siguiente autoevaluación. Primera pregunta. El valor de saponificación es el raya de hidróxido de potasio requerido para saponificar los ácidos grasos liberados de raya de grasa. Como opción A tenemos gramos, 100 miligramos. Como segunda opción tenemos
miligramos, 1 gramo. Como tercera opción tenemos gramos, 1000 miligramos. Y como cuarta opción tenemos miligramos, 1 gramo. Y la respuesta correcta es la B, la segunda opción, miligramos, 1 gramo. Tenemos como siguiente pregunta la siguiente. La relación entre el valor de saponificación y la masa molecular de los aceites es A, directamente proporcional, B, inversamente proporcional, C, relación independiente o D, ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es la B, inversamente proporcional. Tercera pregunta. El proceso raya es una hidrólisis alcalina de una grasa para formar jabón. A, saponificación, B, neutralización, C, enzimólisis o D, alcalimetría. Y la respuesta correcta es la A, saponificación. Cuarta pregunta. Los triglicéridos son ésteres naturales de glicerol con raya. A, ácidos carboxílicos tribásicos, como por ejemplo el ácido cítrico. B, ácidos carboxílicos aromáticos de alto peso molecular. C, ácidos carboxílicos alifáticos de cadena larga. O D, ácidos minerales tribásicos, como por ejemplo el ácido ortofosfórico. Y la respuesta correcta es la C, ácidos carboxílicos alifáticos de cadena larga. Quinta pregunta. Si una grasa tiene un valor de saponificación bajo, ¿qué se puede inferir sobre la longitud de la cadena del ácido graso? A, longitud de cadena corta. B, longitud de cadena larga. C, longitud de cadena media. O D, ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es la B, longitud de cadena larga. Pregunta número 6. ¿Cuál será el valor de saponificación de un aceite dado el peso de hidróxido de potasio consumido en miligramos como 400? Respuesta A, 200. Respuesta B, 400. Respuesta C, 4. Y respuesta D, 0.4. Y la respuesta correcta es la B, 400. Séptima y última pregunta. ¿Cuántas moléculas de ácidos grasos se liberan de un triglicérido? A, 1, B, 2, C, 3 o D, ninguno. Y la respuesta correcta es la C, 3 ácidos grasos. Para realizar nuestra prueba de estimación de saponificación de las grasas, lo primero que hacemos es pesar en la balanza un precipitado de 100 mililitros. Para esto, inicialmente llevamos nuestra balanza a 0. Seguido de esto, tomamos una botella de aceite y con la ayuda de un cuentagotas agregamos unas cuantas gotas al vaso de precipitado hasta que este pese aproximadamente 1 gramo. Luego retiramos nuestro vaso de precipitado de la balanza y procedemos a agregar 5 mililitros de la mezcla de etanol éter al precipitado medidor. Y agregamos esta mezcla a la grasa ponderada, la cual disolveremos en el disolvente graso. Luego tomamos otro matraz cónico y vertemos el contenido del vaso de precipitado en el matraz.
Tomamos un recipiente medidor y la mezcla de etanol éter. Medimos exactamente los 5 mililitros. Ya lo vertemos en el recipiente. Entonces procedemos a enjuagar el vaso precipitado con los 5 mililitros del disolvente graso. Lo movemos bien y lo añadimos al matraz cónico para que la grasa se disuelva por completo. Ahora tomamos una pipeta y un controlador de pipeta, los cuales vamos a preparar y unir para posteriormente tomar 25 mililitros de hidróxido de potasio de 0,5 newton con la pipeta. Agregamos 0,5 newton al matraz cónico con la pipeta y lo vamos a etiquetar como prueba. Ahora procederemos a la preparación de la solución en blanco y para esto vamos a tomar un frasco medidor y agregamos en este 10 mililitros de etanol éter. Esta mezcla la vamos a agregar a un matraz cónico. Tomamos 25 mililitros de hidróxido de potasio con alcohol al 0,5 newton en una pipeta. Agregamos el contenido de la pipeta al matraz cónico y procedemos a etiquetarlo como en blanco. Luego agitamos el frasco y lo ponemos a baño María, fijando los condensadores de reflujo, donde colocaremos ambos matraces durante 30 minutos con el condensador. Luego de transcurrir los 30 minutos, retiramos los matraces y lo dejamos enfriar. Entonces agregamos 3 gotas de la mezcla de fenolftaleína a cada uno de los matraces y observamos cómo se torna de color rosa. Procedemos a llenar la bureta sujeta al soporte con ácido clorhídrico al 0,5 newtons. Ahora realizaremos la prueba con grasa. Lo primero que hacemos es mantener el matraz etiquetado como prueba y le agregamos a este ácido clorhídrico al 0,5 newtons gota a gota. Vemos que está en el nivel 11 desde el 0. Entonces acá vamos a ingresar el volumen del ácido clorhídrico consumido en la columna tubular. A continuación vamos a realizar la prueba sin grasa en la solución en blanco, para lo cual volvemos a llenar la bureta hasta la marca 0
con ácido clorhídrico al 0,5 newtons. Mantenemos el matraz cónico etiquetado en blanco debajo de la bureta y agregamos ácido clorhídrico al 0,5 gota a gota. De igual manera, debemos tener en cuenta cuando el color rosa cambia a transparente. Y vemos cómo baja hasta el nivel 20, lo que quiere decir que ha consumido 20 mililitros. Bien, aquí podemos darnos cuenta cuál ha sido el valor de la saponificación o número de grasa, el cual ha sido igual a los miligramos de hidróxido de potasio consumidos por 1 gramo de grasa, lo que quiere decir que el peso del hidróxido de potasio es igual a la normalidad del hidróxido de potasio por el peso equivalente por el volumen de hidróxido de potasio en litros, lo cual nos da un resultado de 252 miligramos. Recomendaciones y conclusiones. Como primera recomendación tenemos siempre hacer uso de la bata de laboratorio y guantes cuando se esté en el laboratorio. También se debe de tener cuidado al manipular los reactivos como hidróxido de potasio y ácido clorhídrico, ya que estos derrames accidentales de estos reactivos causarán una sensación de picazón severa. Si esto llega a pasar, lave el área afectada con agua fría e informe al asistente de laboratorio de inmediato. Se debe de tener cuidado al colocar los condensadores de reflujo en el matraz cónico. También, después del experimento, apague el baño de agua y retire con cuidado los condensadores de reflujo. Luego de completar el experimento, limpie la cristalería para eliminar residuos y también se debe de limpiar la mesa de laboratorio. Como último paso tenemos apagar los extractores de aire del laboratorio. En conclusión, se podría decir que la saponificación es el nombre con el que se conoce el proceso químico de la hidrólisis de un éster en un medio básico, por el cual un cuerpo graso unido a una base y agua da como resultado jabón y glicerina. Los jabones son sales de potasio o sodio que mezclan la grasa con una parte muy pequeña de micelas, y las cadenas hidrocarbonadas o también llamadas hidrófobas se sienten atraídas por la grasa y la suciedad, mientras que los grupos carboxilos también llamados hidrófilos se sienten atraídos por el agua. Pudimos ver durante la hidrólisis que los iones de hidróxido de sodio atacan al átomo de carbono del extremo de los carboxilos de los ácidos grasos, liberándolos del triglicérido, y una vez que estos se separan de los ácidos, reaccionan con el ion de sodio formando así el jabón. Muchas gracias.